Desde nuestros estudios de Plaza Claro, en Bogotá. Esto es Red Más Noticias, emisión del mediodía. Hola, muy buenas tardes. Aquí comienza nuestra emisión de mediodía. Como siempre, un gusto saludarlos. Y hablamos a esta hora de lo que pasó en las últimas horas en el departamento del Cauca. Un carro bomba estremeció la tranquilidad de los habitantes de Argelia. La onda explosiva no solo dejó serios daños en la alcaldía, sino que provocó también averías en varias casas a 4 cuadras a la redonda. Disidencias de FARC serían las responsables. Todos dormían tranquilamente cuando a las 11:56 de la noche una potente carga explosiva instalada en la alcaldía municipal de Argelia, en Cauca, estalló. La confusión reinó. Inicialmente los habitantes de la región creyeron que había sido una explosión por una fuga de gas, pero cuando salieron de sus casas se encontraron con que la alcaldía estaba destruida. Un carro bomba había sido dejado justo enfrente de la fachada del edificio de la autoridad municipal. La vigilante, que se encontraba de turno, resultó gravemente herida por las esquirlas que dejó en su cuerpo todo el material que salió expedido. Esperamos, soñamos y rogamos de que pronto esto pare, de que pronto podamos tener un territorio de paz, un territorio de vida, de que pronto la guerra cese. La onda explosiva fue de tal magnitud que no solo dejó averiada la Casa de la Cultura, sino daños en viviendas en un perímetro de 4 cuadras a la redonda. Imágenes compartidas por habitantes de la zona dejan ver que el carro bomba era de placas CEH 092. El ministro de Defensa anunció que adelantará en el transcurso del día un consejo de seguridad en Argelia. Repudiable el cobarde atentado con carro bomba frente a la alcaldía de Argelia, Cauca. Hoy realizaremos consejo de seguridad extraordinario. No descansaremos hasta poner tras las rejas a los responsables de atemorizar a los argelianos. La Defensoría del Pueblo repudió el hecho y anunció acompañamiento constante a la población civil del municipio. La otra noticia es política, está con el revuelo que siguen generando las encuestas. La más reciente, la de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, ratifica que habría segunda vuelta y que en ese escenario se daría un empate técnico entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. La más reciente medición fue la realizada por Guarumo y Ecoanalítica para el periódico El Tiempo, que confirmaría una segunda vuelta entre el líder del pacto histórico Gustavo Petro y el del equipo por Colombia Federico Gutiérrez. Sin embargo, el margen es cada vez menor. Petro parece quedarse estancado con unos votantes ya fijos, mientras que Gutiérrez sigue creciendo y cerrando la brecha. Así respondieron más de 2.132 colombianos que fueron consultados en este estudio a la pregunta: si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Gustavo Petro, 36,4%. Federico Gutiérrez, 30,6%. En un tercer lugar se ubica el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien ha sido considerado como un fenómeno político. En la primera encuesta de Guarumo en marzo se ubicó en 8,2% y ha ido creciendo rápidamente. Así marcan los otros candidatos. Rodolfo Hernández, 12,4%. Sergio Fajardo, 6,9%. Ingrid Betancourt, 1,3%. John Milton Rodríguez, 1,1%. Enrique Gómez, 1,1%. Luis Pérez, 0,2%. Voto en blanco, 5,7%. No sabe, no responde, 4,3%. Por su parte, Sergio Fajardo desciende en picada. Su posible repunte dependería de una alianza con Rodolfo Hernández, que aún está en veremos. De otro lado, la encuesta revelaría una inminente segunda vuelta entre Petro y Fico. Sin embargo, habría un empate técnico. Así respondieron los encuestados para un posible segundo round. Si las elecciones para presidente fueran este domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Gustavo Petro, 43,8%. Federico Gutiérrez, 40,9%. Voto en blanco, 8,8%. No sabe, no responde, 6,5%. La medición también lanzó posibles escenarios hipotéticos para una segunda vuelta entre Petro y Hernández y entre Petro y Fajardo. Gustavo Petro, 44,5%. Rodolfo Hernández, 37,1%. Voto en blanco, 8,6%. No sabe, no responde, 9,8%.
Gustavo Petro, 44,8%. Sergio Fajardo, 36.0%. Voto en blanco, 11,1%. No sabe, no responde, 8.1%. La verdadera encuesta se conocerá realmente el próximo 29 de mayo en las urnas. Bueno, pues así van las encuestas y entre tanto respondió la campaña de Federico Gutiérrez a las declaraciones del abogado Miguel Ángel del Río sobre la infiltración del pacto histórico en las toldas del candidato del Equipo por Colombia. Su jefe de debate, el exministro Luis Felipe Henao, lo calificó como un acto delictivo. El jefe de debate de Federico Gutiérrez respondió a las declaraciones que dio el abogado del pacto histórico Miguel Ángel del Río a la revista Semana, en las que habría asegurado que desde el movimiento del candidato Gustavo Petro habrían infiltrado la campaña de Federico Gutiérrez en el Caribe para actuar como una especie de espías detrás de una eventual compra de votos por parte de miembros del Equipo por Colombia. Esto, además de ser un hecho delictivo, que es la violación de comunicaciones privadas, que es el artículo 192 del Código Penal, constituye una falta ética y demuestra que esa campaña se mueve con principios de trampa y engaño. El trabajo de los infiltrados incluiría grabaciones de video y de audio de la campaña del Equipo por Colombia, por lo que el exministro Luis Felipe Henao pidió una investigación a la Fiscalía, sumando también las denuncias por supuesto constreñimiento electoral en el Cauca. Estamos cansados de que el pacto de la picota recurra a conductas ilegales como el constreñimiento al elector que ya denunciamos la semana pasada, donde están ordenando votar con fusiles por Petro Gustavo y utilizando plata del narcotráfico para elegirlo, y ahora nos encontramos con estas conductas totalmente ilegales. Es deber de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Disciplinaria investigar a este abogado inmediatamente. Mientras tanto, el candidato Federico Gutiérrez terminó una agitada agenda regional en el Amazonas, recordando que en ese departamento inició su recolección de firmas para llegar a la presidencia de Colombia. Y en Amazonas prácticamente es el 79% de esa selva, de ese bosque nativo, 48 millones de hectáreas. Tenemos que cuidarlas. Se dan más de 100.000 hectáreas de deforestación al año en nuestro país y tenemos una meta que al 2030 tengamos 0 deforestación para cuidar nuestra selva, para cuidar el medio ambiente. Y por eso hemos planteado que en 4 años, terminando el 4º año de gobierno, en 2026, tendremos que haber logrado la reducción en 54.000 hectáreas de deforestación. Este lunes Fico estará en la mañana en Medellín y en la tarde viaja a Bogotá para reunirse con su equipo y coordinar una nueva correría por el país. Esta vez con grandes manifestaciones respaldadas por los miembros del Partido Liberal. Además, se espera una declaración oficial con el presidente de esta colectividad, César Gaviria. Y con acusaciones sobre toda esta polémica respondió hace poco desde Barranquilla el abogado del Río a lo que horas antes había afirmado sobre las supuestas infiltraciones del pacto histórico. Esto dijo. Ojalá que no se atrevan a denunciar, porque recordemos que también hay un delito que se llama falsa denuncia y fraude procesal y otros. Porque es que yo sí no me voy a dejar amedrentar por nadie de la campaña de Federico Gutiérrez. Por el contrario, yo vine aquí a hacer un ejercicio activo de enfrentamiento a las mafias electorales. Y de otro lado, todos los asuntos políticos con los que arranca esta semana, pues tienen también bastante polémica. Gustavo Petro, en un evento en Plaza Pública en el barrio Pescadito, en Santa Marta, hizo unas declaraciones que han generado inquietudes acerca de si buscaría la reelección en caso de llegar a la presidencia, una figura que hoy la Constitución de Colombia no permite. Esto fue lo que dijo. Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en 4 años. ¿Quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en 4 años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor.
12:38 y cambiamos de tema. 293 municipios del país le dijeron adiós al tapabocas en espacios cerrados. En esos territorios solo se tendrá que seguir usando en el transporte público, en hogares geriátricos, también en centros médicos. Hicimos un recorrido por supermercados, por centros comerciales para saber cómo se sienten los colombianos de volver a sonreír, a respirar sin tener el rostro cubierto. Bogotá vive una nueva realidad sin tapabocas en sitios cerrados. Con excepción de hospitales, centros geriátricos y medios de transporte como Transmilenio, los habitantes de la capital ya pueden caminar por centros comerciales, restaurantes y supermercados sin usar mascarilla. Esperemos que se acabe de por sí la pandemia y no tener que volver a utilizar este sistema de protección. La situación de salubridad ya está un poco mejor, ya hay más vacunados y todo eso, ya hay menos riesgo, entonces es un poco mejor. Entre los que ven con buenos ojos el retiro del tapabocas están los tenderos, pues algunos como don Miguel, administrador de un surtifruber, esperaba con ansias la medida para que las ventas de su negocio repunten. Hay gente que viene con tapabocas y hay gente que no viene. Entonces los que vienen con tapabocas comienzan a pelear con el que no lo trae. Entonces, pero ahorita que ya lo quitaron definitivamente, pues es muy bueno, porque ya no tenemos ese problema con la gente. En restaurantes como este, algunas personas continuaban usando el tapabocas, pero la mayoría ya caminaba y disfrutaba el rato sin la mascarilla. Clientes y propietarios estaban contentos. Con la reactivación económica ya gracias a Dios otra vez estamos surgiendo otra vez. Y aunque el uso del tapabocas marcó a una generación que debió sortear los picos más altos de la pandemia, también hay personas que ven cerca la nueva realidad e incluso necesitaban despedirse de la protección por cuestiones de salud. Más que todo salir, respirar aire bien, porque digamos yo sufro de asma, entonces eso me costaba bastante. Por eso envían un mensaje de optimismo a quienes aún desconfían de la flexibilización. Ya sí, superamos, estamos para adelante. Aunque las autoridades recomiendan no bajar la guardia porque el virus no se ha ido y llegó para quedarse, muchos ciudadanos esperan el 15 de mayo, fecha en la que será levantado el uso del tapabocas en escuelas y colegios, lo que nos acercará más a la antigua normalidad. Bueno, pasa esto en Bogotá y en Medellín alcanzaron la meta para poder dejar de usar también el tapabocas en espacios cerrados y las expectativas de cara a la celebración del Día de la Madre pues son muy positivas ahora que se levanta esa medida. Santiago Campo, habló usted con representantes de algunos gremios. ¿Qué le dijeron? Buenas tardes. Paola, televidentes, buenas tardes. Hay una premisa muy importante. Las festividades van de la mano del autocuidado y por eso en Antioquia es importante resaltar que son 28 municipios que ya están listos para retirar el tapabocas en entornos cerrados. Lo lidera Medellín, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Girardota, que recordemos hacen parte del área metropolitana, motor del departamento. Respecto a los representantes de diferentes sectores como el gastronómico y el de entretenimiento, dice que ya están haciendo las cuentas para hacer esa importante recuperación del bolsillo. Más o menos se espera que haya un incremento de nuestras ventas entre el 15 y el 20% y que la afluencia de personas aumente este fin de semana, teniendo en cuenta además que se han levantado restricciones, por ejemplo, como la implementación del tapabocas. Es el mejor fin de semana del año. Este es un llamado para que hagamos actividades, tengamos menús especiales y que ojalá incentivemos las reservas para que tengamos de una forma controlada todos nuestros aforos que ya están al 100%. Según Fenalco Antioquia, el año pasado solo el 30% de los antioqueños celebraron este día tan maravilloso para muchas familias. Además, que gastaron el 70% de la población antioqueña más de 200.000 pesos en el regalo para las madres. Desde la capital de Antioquia, Redman Noticias, Santiago Ocampo Cir. Una feliz tarde. Santiago, gracias. Esta es una medida que sin duda contribuye a la reactivación, genera mucha esperanza, por supuesto que sí. Pero miren, en Cali, buena parte del Valle del Cauca, en cambio, no lograron esa meta y tendrán que seguir usando el tapabocas en espacios cerrados. Estefanía Toledo, falta aún un 2%, es muy poquito en dosis de refuerzo, pero no la han cumplido. ¿Por qué? ¿Y cuántos municipios faltan por llegar a ese objetivo que es el que exige el gobierno? Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, Cali se encuentra en un 38% en cobertura en esa tercera dosis de vacunación contra el COVID-19. Como usted lo indicó, es solamente el 2% el que hace falta para poder eliminar la medida del tapabocas en espacios cerrados. Lo que han indicado las autoridades de salud y los expertos es que en meses anteriores fue tan insistente el tema de decir que con 2 dosis era suficiente, pues que ya definitivamente los caleños están viendo la tercera dosis como una medida innecesaria.
Bueno, lo que hemos venido trabajando históricamente, la recuperación de datos de carga masiva, los sistemas de información de IPS, de EPS y el segundo componente, obviamente, aplicar vacunas y sobre todo enviar el mensaje de la inmunidad sostenida en las personas que requieren la tercera dosis en mayores de 12 años. Con estas dos estrategias llegamos hoy a un 38%. Esperamos continuar trabajando durante esta semana para ya decirle a Cali que podemos dejar de utilizar el tapabocas. Esto es un compromiso de todos, es un compromiso de las entidades, de los actores de salud, pero también de la comunidad. Las estrategias que se han vuelto a implementar son los megacentros de vacunación y las jornadas nocturnas. Todo esto con el fin de completar ese 2% que hace falta para finalmente entonces eliminar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Mientras tanto, en el resto del Valle del Cauca son 8 los municipios que ya han podido cumplir la meta. Son El Cairo, Ulloa, Obando, El Águila, Yotoco, El Dobio, Versalles y Caicedonia. Estos son los municipios que ya han podido eliminar esta medida de bioseguridad en el Valle del Cauca. Por lo tanto, las autoridades están reuniendo todos los esfuerzos entonces para que finalmente se complete ese 40%. Desde Cali, para Red Más Noticias, con Stephanie Toledo. Stephanie, gracias. La tercera dosis es necesaria, hay que aplicársela. Miramos ahora qué pasa en materia de seguridad. Por lo menos en Bogotá siguen los robos con escopolamina. En las últimas horas la policía capturó a 2 mujeres que habrían usado esta modalidad para robar a 2 hombres. Uno de ellos estaba convulsionando cuando se realizó el operativo. Observen a estas 2 mujeres que llegan a esta vivienda en Kennedy con 2 hombres que viven allí como inquilinos. Los 4 habían departido en un bar y supuestamente llegaron a seguir la rumba en la vivienda, pero minutos después las 2 mujeres iban a salir solas y con unas maletas. La dueña del inmueble se percató, se les cruzó y llamó al cuadrante más cercano. Estas delincuentes que ustedes están observando al momento causaron una afectación suministrándole una sustancia que al parecer puede ser escopolamina. Una de las víctimas estaba convulsionando. Las 2 mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los hombres se recuperan en un centro asistencial. Las autoridades están en alerta, ya que el uso de escopolamina es un modus operandi que está en aumento. Se han presentado, de acuerdo a las denuncias, 338 casos de personas escopolaminadas en el primer trimestre del año 2022. Y es que las bandas delincuenciales estarían usando escopolamina y benzodiazepinas para suministrarlas en bebidas o arrojarlas en spray. Por eso la policía hace recomendaciones. Donde existe la ingesta de bebidas embriagantes, evitemos al máximo recibirlas de personas extrañas, de desconocidos. Otro punto importante es evitar descuidar las bebidas donde se encuentran, pues estas personas aprovechan cualquier momento para colocar las sustancias. La policía confirmó que en los casos del estudiante de la Javeriana Juan Andrés López y de Hernán Felipe Mejía, quien fue hallado sin vida, no hay reportes de uso de escopolamina. La policía publicó el cartel de los más buscados por protagonizar actos de vandalismo en las marchas del 28 de abril en Bogotá. Estas 4 personas son señaladas de haber vandalizado al menos 5 estaciones del sistema Transmilenio durante las manifestaciones del pasado jueves. La policía y la Secretaría de Seguridad ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministre información que permita la captura de estas personas. Entre tanto, quedó en libertad la ciudadana estadounidense María Elizabeth Giulianelli, quien había sido capturada por los desmanes justamente del 28 de abril en Bogotá. La decisión la tomó la Fiscalía de la URI de Puente Aranda al no encontrar elementos probatorios que indiquen que la capturada es autora de la conducta investigada. La extranjera fue grabada por diferentes dispositivos y cámaras de seguridad cuando participaba en una protesta de jóvenes en inmediaciones de la calle 26, esto a la altura de la Universidad Nacional. Migración Colombia anunció que la ciudadana estadounidense abandonó el país de manera voluntaria el pasado 30 de abril, por lo que el proceso en su contra lo adelantará ahora su abogado. Y fuertemente custodiado fue trasladado Jonier Leal a la cárcel La Picota de Bogotá. La decisión se tomó después de que perdiera los beneficios que había pactado al retractarse de su culpabilidad en el asesinato de su hermano, de Mauricio Leal, y de su mamá. Este sábado Jonier Leal llegó a su nuevo sitio de reclusión, la cárcel La Picota de Bogotá, una vez perdiera los beneficios con la Fiscalía al retractarse de su culpabilidad de asegurar en la última audiencia que según él no tuvo nada que ver en la muerte de su madre y su hermano Mauricio.
por los cuales me he visto presionado a firmar un preacuerdo y a declararme culpable en público. Al romper lo acordado con el ente acusador, el panorama cambia para el implicado. Lo que corresponde ahora es que la Fiscalía debe presentar el escrito de acusación para llevarlo a juicio. Y en ese escenario, si un juez de la República lo encuentra culpable, podría afrontar una pena de 40 a 50 años de prisión. El preacuerdo con la Fiscalía se hizo desde el pasado 18 de enero, cuando Jonier Leal aceptó cargos por la muerte de su mamá y su hermano y que dejó evidenciado en ese momento mediante una carta. Jonier Rodolfo Leal Hernández: una vez he decidido aceptar mi responsabilidad en los hechos mediante acuerdo con la Fiscalía, debidamente asesorado por mi abogado defensor y ante la ausencia de recursos y con el fin de continuar con este acuerdo, solicito se designe ante la Defensoría Pública un defensor para continuar con los trámites de aceptación. Ahora la familia de Mauricio y su abogado defensor espera que la Fiscalía avance en la investigación y le imputen también el cargo de tortura. Jonier Leal es un mentiroso que está intentando engañar a la Administración de Justicia, a la sociedad y a las víctimas. Según todo el material probatorio, pruebas testimoniales, audiovisuales y análisis de la escena del crimen, Jonier Leal es el principal responsable del doble homicidio. Crece la incertidumbre en torno al estado de salud de Vladimir Putin. Al parecer, tendría cáncer y se vería obligado a un tratamiento médico. Se especula que el mandatario ruso tendría desde hace 18 meses cáncer en su zona abdominal. Según los informes, la cirugía ha tenido retrasos, ya que estaba planeada para finales de abril, pero ahora se realizará antes del 9 de mayo, día en el que se conmemora la victoria de la entonces Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Ante esta situación, se dice que el reemplazo de Putin temporalmente sería Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, pero hasta ahora rodea mucho hermetismo toda esta información. Y es noticia hoy también el gobierno español, que denunció que el celular del presidente Pedro Sánchez fue espiado con Pegasus. Estamos hablando de un software diseñado exclusivamente para gobiernos y servicios de inteligencia. La presidencia aseguró que los ataques ilícitos serán investigados por el Tribunal Penal Español. El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, reveló que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados por el programa informático israelí Pegasus. Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. El gobierno no precisó si maneja algún indicio sobre quién o qué país puede estar detrás de esta intervención. Sin embargo, aclaró que el hecho es ajeno a los organismos del Estado. Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. De tal manera que en este caso que no se ha producido ninguna de las 2 circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa. El hecho ocurre en medio de acusaciones hacia el gobierno por parte de los líderes independentistas de Cataluña, quienes aseguran haber sido espiados con este software que únicamente puede ser vendido a gobiernos y utilizado con autorización judicial. Al menos 14 jefes de Estado, entre ellos Emmanuel Macron, han denunciado haber sido víctimas de este programa. Y en temas que tienen que ver con la pandemia, este lunes Nueva Zelanda, uno de los países con las políticas más estrictas para combatir el COVID-19, abrió sus fronteras a los turistas que ya estén vacunados. Por ahora, la entrada solo va a estar permitida para quienes procedan de países con exenciones de visado, como Estados Unidos, España, Reino Unido, entre otros. Para todos los demás visitantes, la frontera permanecerá cerrada hasta octubre. Entre cantos, bailes y música, este lunes fueron recibidos cientos de pasajeros que aterrizaron en un vuelo procedente de Los Ángeles a las 5:30 de la mañana hora local, tras más de 2 años de cierre total de fronteras.
Y miren esto, el cielo de Irak se tiñó de naranja debido a una tormenta de polvo que se ha vuelto cada vez más común en ese país en los últimos meses. Cientos de personas han sido hospitalizadas con problemas respiratorios, mientras que decenas de vuelos fueron suspendidos debido a la mala visibilidad en al menos 3 ciudades del país. Según expertos, el fenómeno podría volverse más común por cuenta de la sequía y la disminución de las precipitaciones. Y cerramos con la imagen del día, que es el momento en el que un poderoso tornado azota el estado de Kansas en los Estados Unidos. Aquí la tienen. Esta imagen fue captada por un dron que pudo seguirle el paso al fenómeno natural mientras atravesaba al menos 20 kilómetros por encima de la ciudad de Andover, evidenciando cómo los escombros volaban en el aire. El tornado generó vientos de 265 kilómetros por hora y dejó más de 15.000 personas sin servicio eléctrico en varias partes del estado. Las autoridades declararon estado de emergencia para asistir a las zonas más afectadas. Este video es viral en internet, tiene ya más de 2,8 millones de reproducciones por la fuerza de este tornado, que sin duda arrasa con todo a su paso. .58 y volvemos al país. Este 2 de mayo se cumplen 20 años de la masacre de Bojayá. Con actos simbólicos se va a conmemorar este doloroso y repudiable hecho en el que murieron más de 70 personas. Con una peregrinación inició la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá, un acto para recordar no solo lo ocurrido y rendir un homenaje a las víctimas, sino para exigir garantías de verdad y no repetición en ese territorio donde, según la JEP, hoy continúa la amenaza para las comunidades afrodescendientes e indígenas. También se celebró una Eucaristía a cargo de Monseñor Darío de Jesús Monsalve con alabadoras, y a esta hora se realiza un conversatorio llamado Bojayá y Chocó, conmemorando 20 años entre la guerra y el olvido, en el que participan representantes de las víctimas y de la sociedad civil, y en el que se expone la situación de derechos humanos en el Chocó, sobre denuncias de homicidios, amenazas de muerte, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, confinamientos y desapariciones forzadas, entre otras. El 2 de mayo de 2002, paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y las FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla que cayó dentro de la parroquia, donde se refugiaban más de 300 civiles. Y también es noticia en este comienzo de semana el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que le expropiaron su reputación y envió un mensaje a la juez que decidió no precluir la investigación por presunto soborno y fraude procesal. Lo hizo a través de un video en redes sociales en el que aseguró que es inocente. A través de todas sus redes sociales, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez dirigió unas palabras tituladas "Expropiaron mi reputación", dirigidas a la juez que lleva su caso judicial y la cual negó la semana pasada la preclusión del proceso que pedía la Fiscalía. Se enmarcan en la reiteración de argumentos soportados, no en mis juicios de valor, sino en muchas y diversas evidencias del expediente, que incluyen la invasión a mi privacidad con 22.000 interceptaciones ilegales a mi teléfono en el corto periodo de 32 días. Uribe asegura que su reputación se vio afectada porque se considera inocente y la decisión de la juez 28 penal del circuito conlleva que el expresidente continúe el proceso y vaya a juicio, donde finalmente se definirá su futuro con la justicia. Pensé que el concepto amplio de defensa material me permitiría refutar las agresiones a mi honra, proyectadas por el magistrado Reyes de la Corte y ampliadas por las supuestas víctimas y sus voceros. Recordemos que esta investigación contra el exmandatario se dio luego de que el propio Uribe acusara de manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. Sin embargo, Cepeda fue absuelto y el que terminó investigado fue Uribe. Llama la atención que después de tantos testigos que acusan al senador Cepeda de visitarlos para ofrecer beneficios a fin de que acusen a mi hermano y a mi persona de los dineros entregados a la familia de Juan Guillermo Monsalve, de sus influencias para evitar que a Monsalve lo trasladaran a la cárcel de Valledupar, la gestión ideológica de derechos humanos le sirva de inmunidad. Uribe finalmente recalcó además su relación con el abogado Diego Cadena y manifestó una vez más que jamás lo autorizó para darle dinero a los presos.
Un aberrante caso se registró en el municipio de Galapa, en el Atlántico. Una bebé de 3 meses murió presuntamente víctima de abuso sexual. Por estos hechos fue capturado su padrastro. Estamos hablando de un joven de 17 años. Kimberly Martínez, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Así es, el joven de 17 años fue aprehendido por la policía cuando la menor de solo 3 meses de nacida fue llevada hasta el hospital del municipio de Galapa y los médicos determinaron que tenía señales de abuso. La niña había sido dejada con su padrastro, este joven de 17 años, por su mamá, quien había salido a trabajar durante todo el día. En horas de la noche, él llevó a la bebé donde su suegra diciendo que tenía fiebre y que estaba vomitando. Inmediatamente ellos intentaron llevarla hasta el puesto de salud, pero la niña llegó sin signos vitales y en ese momento el joven fue capturado. Es así como al momento se tiene la aprehensión de un menor de edad quien tenía al cuidado a esta niña. De igual manera, tenemos la recolección de un material probatorio, el cual está siendo presentado por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de aclarar el hecho y no dejar impune una acción como estas de haberse presentado un acto violento en contra de esta menor. Paula, hace pocos minutos este joven fue trasladado al centro de rehabilitación El Oasis para menores de edad. Un juez le imputó los cargos de homicidio agravado y acceso carnal violento agravado. Este sujeto no se allanó a los cargos, sin embargo ya fue trasladado a ese sitio por ser menor de edad. Esa es la información que registramos desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Vamos a estar atentos al desarrollo de este caso porque la verdad la historia pues es tremenda y absolutamente dolorosa. De nuevo nuestros niños allí en la mitad de estos casos tan lamentables. Volvió la Feria del Libro y efectivamente nosotros volvimos como público y hoy en este cierre 2 de mayo también tenemos invitada especial. Se trata de Indira Rodríguez, Cunda la Vagina, que nos presenta el libro Revolcadas. Indira, bienvenida, qué gusto. Hola Paola, muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos están viendo, los televidentes de Red Más. Gracias por la invitación. Pues cerramos con un tema espectacular porque es que además yo les quiero decir que nuestra invitada es magíster en sexología, orientación y terapia sexual, pero además es especialista en coaching para parejas y tiene un método que se llama detox sexual. ¿Cómo es todo eso? Usted es influencer en redes sociales, es bien conocida. Antes de entrar en materia con el libro, regálenos un poquito de su trayectoria y su panorama. Bueno, gracias por la presentación. Sí, soy influencer cuando las redes sociales me dejan. Hace poco censuraron mi cuenta, la volvimos a abrir. Ahí está mi libro. Salió hace una semana al lanzamiento. Estuvimos en Filbo. Fue pues espectacular. Es un libro que habla sobre educación sexual integral. Esas preguntas que se nos han negado, esas preguntas que no han sido respondidas, esas preguntas que todos nos hicimos desde la infancia hasta la adolescencia y en la vida adulta más o menos que hemos encontrado respuestas, las encuentran en este libro a través de historias de mis consultantes, de mis seguidores, de personas que se han acercado a mí y me dieron la maravillosa oportunidad de conocer sus historias y a través de esas historias ir aprendiendo. Pero además el título es absolutamente emocionante porque usted empieza diciendo, nacimos revolcados y este libro sin duda nos va a revolcar. ¿Por qué? Esa es mi ilusión, que nos revuelque y que revuelque a todas y a todos los lectores. ¿Por qué nos va a revolcar? Porque ha habido tanta información dentro del closet, tanto tabú, tantas creencias que han marcado nuestra experiencia sexual, nuestra intimidad, nuestras relaciones de pareja, que al leer el libro sí, nos vamos a revolcar, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a movernos, vamos a conectar con las historias de otras personas y qué rico revolcarnos, qué rico aprender cosas nuevas. Bueno, y de esas preguntas recurrentes que usted responde en esas historias que comparte en el libro, ¿cuál nos puede, si el horario lo permite, compartir por acá? De mi historia favorita, sí. Es una historia que habla de las relaciones de pareja y de cómo lamentablemente tendemos a ubicarnos en un rol de papá o de mamá de nuestras propias parejas, ¿no?
buscamos como cuidarlo, estar muy pendiente, pasamos de ser, por ejemplo, la novia, el novio, a estar pendiente de las medicinas, del horario de trabajo, de si salió, de si llegó, de si hizo la cita con el médico, y entonces se empieza como a perder un poco todo esto que es la erótica, la intimidad, ¿sí? la sensualidad, la intimidad de pareja, y nos volvemos como un poco la mamá y el papá y las consecuencias que esto trae en una relación de pareja. Esa es mi historia favorita. Ok, hay que buscarla. Y es la que más me conecta. Pues Indira, muchas gracias por acompañarnos y revolcarnos un poquito en esta emisión. Gracias a ti, Paola, y gracias a todos y a todos los que nos están escuchando y viendo. Termina aquí nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Gracias por empezar su semana con nosotros. Ya saben, nos volvemos a encontrar con toda la información, con todo el análisis de Colombia y del mundo a partir de las 7 de la noche. Síganos también en nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Allí los mantenemos actualizados de todo lo que sucede. Feliz tarde, feliz almuerzo.